Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. Cuba vive un momento histórico. Una protesta en defensa de la libertad de expresión llevó a que en un movimiento sin precedentes el gobierno invitara a los disidentes a dialogar. Una promesa que quedó en el tintero, pero ya la simple invitación es un hito. En Estados Unidos, aún sin reconocer la derrota, el presidente Donald Trump dejó ver su intención de aspirar a un segundo mandato en 2024. Les contamos si puede hacerlo. Y les presentamos a un grupo de cowboys o vaqueros que lucha por reivindicar su lugar en la historia de la Unión Americana. Y vamos de inmediato a Cuba para nuestra historia principal. Una inusual protesta de artistas frente a la sede del Ministerio de Cultura de la isla recibió atención del gobierno de Miguel Díaz-Canel y fue invitada a una reunión. Los manifestantes pedían la liberación de Denis Solís, uno de los miembros del llamado movimiento San Isidro, un grupo defensor de las libertades. Sin embargo, poco después, la televisión estatal cubana denunció los supuestos vínculos del joven con Estados Unidos y la promesa de diálogo quedó estancada. Nuestro equipo en La Habana nos cuenta más. Encerrado por insultar a un policía. Denis Solís, un joven rapero, se ha convertido en el símbolo de la censura y la represión política en Cuba. Su arresto ha despertado una ola de acciones de protestas que empezó con esta casa en La Habana, donde decenas de personas se unieron y se declararon en huelga de hambre. Músicos, académicos y periodistas que hacen parte del movimiento San Isidro, un grupo defensor de las libertades ciudadanas. Creo que es un buen momento despertar las conciencias de todos los cubanos y intentar salvar la nación familiar. Pero solo 10 días después, la policía llegó a la casa y desmanteló la protesta, argumentando violaciones a los protocolos de seguridad contra el COVID-19. Pero el movimiento ya había ganado atención. Un día después, alrededor de 300 personas participaron en una rara protesta a favor de la libertad de expresión en las afueras del Ministerio de Cultura. En un movimiento sin precedentes, la multitud recibió una invitación para hablar con las autoridades. 30 personas les acaban de hablar honestamente lo que nos está pasando. Nos están maltratando, nos están golpeando, nos están haciendo daño. Ellos escucharon mucho, eso sí debo decir. Pero la promesa de conversaciones vivió poco. La televisión estatal cubana reveló imágenes de uno de los principales integrantes del movimiento en una reunión con un diplomático estadounidense. El presidente Miguel Díaz-Canel tomó eso para promover la retórica de la intervención estadounidense. Hay una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar la revolución. El último intento que podía dar los trompistas y la mafia anticubana. Los activistas rechazan las acusaciones, mientras que varios países han pedido la liberación de Solís. De acuerdo con Human Rights Watch, el año pasado más de 1000 cubanos fueron detenidos arbitrariamente en Cuba. Vamos a Estados Unidos. Nos vemos en 2024, dijo el presidente Donald Trump, aún sin reconocer la derrota en las elecciones del 3 de noviembre. Trump abre así la posibilidad de lanzarse nuevamente a la presidencia en 4 años, después de que el Departamento de Justicia informara que no encontró pruebas del fraude que el mandatario denuncia sin fundamento. Los veré en 4 años. Aún sin reconocer la derrota, Donald Trump empieza a apuntar a una candidatura a la presidencia en 2024. El mandatario de Estados Unidos dejó ver que no tiene intención de desaparecer de la escena política y buscará mantener movilizados a los más de 74 millones de personas que votaron por él en las elecciones del 3 de noviembre. Hemos tenido 4 años increíbles. Estamos tratando de hacer otros 4 años. De lo contrario, los veré en 4 años. Y no hay nada que se lo impida. La Constitución estadounidense permite 2 mandatos e incluye la posibilidad de hacerlos de manera no consecutiva. Solo un hombre ha tenido éxito con esa opción, Grover Cleveland, a finales del siglo XIX. Fue el único presidente que logró regresar al poder para un segundo mandato tras perder la reelección consecutiva. Llegó a la Casa Blanca en 1884, fue derrotado en 1888 y reelegido en 1892. Cleveland tenía 56 años al comienzo de su segundo mandato. Donald Trump tendrá en 2024 78 años. Sin embargo,
embargo, desde entonces los presidentes salientes se han mantenido tradicionalmente alejados de la política y se dedican a proyectos filantrópicos o académicos. La decisión que adopte Trump marcará previsiblemente las elecciones de 2024, sin importar si decide hacerlo como candidato o de una manera más discreta. Y cuando pensamos en un vaquero estadounidense nos imaginamos el sombrero, el lazo y el caballo, y existe la posibilidad de que lo imaginemos blanco. Sin embargo, después de la guerra civil, un tercio de los cowboys eran afroamericanos. Muchos de ellos habían sido esclavos. Esa realidad ha sido ignorada e incluso ha permanecido oculta de los libros de historia y la cultura pop. Y ahora un grupo de vaqueros modernos está tratando de reconquistar su legado. Con las botas, el lazo y el sombrero, luce como todo un vaquero. Pero como hombre negro, Maurice Way no concuerda con el estereotipo de cowboy estadounidense. Sin embargo, eso es exactamente lo que es, en un rancho en Colorado. Al crecer en los años 60, su carrera no era un hecho. Mientras crecía, todas las películas que veía eran del salvaje oeste. Mis héroes siempre eran los vaqueros, pero solo veía hombres blancos en los caballos rápidos y luego me decidí a ser el hombre negro que lo hiciera. De hecho, como este poco conocido museo de Denver, Colorado explica, casi un tercio de los vaqueros eran negros durante la conquista del oeste, cuando Estados Unidos expandió su frontera hacia la costa del Océano Pacífico. La mayoría eran esclavos liberados que eligieron la difícil tarea de pastorear el ganado que encarnaba la libertad. Pero quienes han contado la historia han borrado esa realidad. Los niños veían vaqueros blancos, así que nunca pensaban en un vaquero negro. James Arthur Walker inventó el brinco de Hollywood, en el que estás en un caballo, saltas de lado y aterrizas en el suelo y luego saltas de nuevo en la silla. Ahora, eso está en todas las películas de vaqueros, pero nadie conoce a ese hombre. Ese hombre allí es quien lo inventó. Y es que Hollywood jugó un papel importante en borrar la imagen del vaquero negro. Desde los años 30 había películas de vaqueros de color, como se llamaban en la época, pero eran producciones de bajo presupuesto que solo estaban dirigidas a los cines para los afrodescendientes en los Estados Unidos segregacionistas. En los años 50 y 60, durante la segregación y el movimiento por los derechos civiles, los ejecutivos de las cadenas y directores de los estudios de películas no tenían la valentía de poner a un hombre negro en un caballo y llamarlo un héroe, cuando el resto de Estados Unidos estaba disputando esa pelea. Probablemente la película de vaqueros negros por excelencia sería Buck and the Preacher, con Sidney Poitier y Harry Belafonte. Hoy, una generación más joven de afroamericanos está redescubriendo la herencia de los vaqueros negros. A sus apenas 12 años, Savannah Roberts ya ha ganado varios títulos en campeonatos de rodeo. Quiero asegurarme de ser un modelo a seguir para los demás, los afroamericanos más jóvenes. Yo simplemente quiero que sepan que nadie puede decirles que no pueden hacer esto o lo otro. Su modelo a seguir es Charles Sampson, quien hizo historia silenciosa en 1982 cuando se convirtió en el primer afroamericano en ganar el Campeonato Mundial de Rodeo, un deporte emblemático en Estados Unidos. Una vez Estados Unidos lidie con este problema y entienda que estamos en la tierra de la libertad y que somos iguales, entonces la raza no será una diferencia, y estamos trabajando en eso como estadounidenses. Desde lo político hasta lo científico, son los Estados Unidos blancos los que han escrito la historia. Hoy, los vaqueros negros quieren reconquistar el lejano oeste. Vamos a Argentina. Tras la muerte del astro del fútbol Diego Maradona, el equipo de France 24 en Buenos Aires ha estado recorriendo los pasos del futbolista en su ciudad natal. Visitamos su casa en Villa Fiorito. La historia de amor de Diego Maradona con Argentina comenzó aquí en Villa Fiorito, uno de los suburbios más modestos de Buenos Aires. En esta casa nació el pibe de oro. Su amigo de la infancia, Norberto, recuerda a un niño que solo quería jugar al fútbol. Juntarnos con todos los chicos acá en la calle, jugar a la pelota. Y era su sueño, jugar, llegar a ser profesional, no esto que llegó a ser. Él quería jugar profesionalmente como cualquier jugador y poder ayudar a su familia.
Un sueño que se hizo realidad en un club cuyo estadio ahora lleva su nombre, Argentinos Juniors. 10 días antes de cumplir 16 años, Maradona inició su carrera profesional consiguiendo un contrato y casa para él y su familia. Pero lo vi jugar en la cancha Racing contra Racing, Argentinos Juniors Racing, que nos pegó un baile. La fama de Diego trasciende el fútbol, se grabó en los corazones de las personas porque podían relacionarse con él, un motivo de orgullo y aspiración para muchos aficionados devastados por su muerte. Pero Diego no se va a morir nunca porque el que ama nunca olvida, acá en Nápoles, en todo el mundo, porque él donde estuvo dejó su granito de arena. Maradona consolidó su nombre en la cultura popular argentina luego de su pase al legendario Club Boca Juniors en 1981. Durante una ilustre temporada en la Bombonera, Maradona bailó a los defensores rivales ganando el campeonato nacional con Boca. Los fanáticos no lo olvidan. Diego es único a nivel mundial, digamos. Por eso quisimos rendirle este homenaje para que lo disfrute todo el pueblo de Boca. Es el astro máximo acá en Boca, es el corazón del hincha de Boca. No tenemos palabras para agradecerle todo lo que hizo por nuestro país, porque en el mundo entero nos conocen por Diego. Maradona saltaría posteriormente a Europa, donde se convirtió en una leyenda, pero su corazón estaría para siempre en Argentina. El vínculo de Diego con su país vivió hasta su último aliento. Y me despido con estas imágenes que llegan desde Colombia. Arte rupestre que da luz sobre los primeros habitantes de la selva amazónica. Miles de dibujos sobre rocas que datan desde hace más de 12.000 años fueron descubiertos en la selva amazónica hace varios años, pero las comunidades locales ayudaron a los exploradores recientemente a exponerlos internacionalmente. Los dibujos dan una vívida mirada a la vida de la época e incluyen animales extintos como mastodontes. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Sigan en France 24. En France 24